Continuamos con el profesor Alejandro Reyes. Lo interrumpí cuando estaba desarrollando el argumento de los paramilitares y la tierra este proceso. Muy bien. Entonces, la primera parte de mi argumento es este. Cuando hubo la negociación de desmovilización con los paramilitares, los jefes paramilitares confiaban ciegamente en que había una afinidad total entre el presidente Uribe y ellos, que ambos eran enemigos mortales de la guerrilla, que ambos querían recuperar la seguridad y la confianza inversionista, etcétera, etcétera. Por eso negocian tan fácilmente. Por eso se someten a la justicia y se dejan apresar primero en La Ceja y después en Itagüí. No había nadie mejor que el presidente Uribe para negociar con ellos. Era una oportunidad que tenían que aprovechar, que al contrario las FARC las desaprovecharon con el presidente Pastrana. Es correcto. Dada la afinidad que ellos percibían entre su modelo de seguridad y el modelo de seguridad del presidente Uribe. Después se sienten traicionados por el gobierno Uribe. ¿Por qué? Primero porque los sacó de una finca donde la estaban pasando muy bueno. Ralito. En Ralito, los metió en un campo más reducido y más restringido en La Ceja y después dijo, tampoco me sirve, Uribe pensó, tampoco me sirve que estén en La Ceja haciendo lo que quieran, y los metió en la cárcel de alta seguridad de Itagüí. ¿Y por qué ellos aguantaron todo este proceso? Porque ya habían entregado sus armas y sus hombres, ya estaban en manos del Estado, ya no tenían opción de reversa ni de salirse del juego, estaban metidos dentro del juego. Pero entonces, se sintieron absolutamente traicionados por el gobierno Uribe y dijeron, nosotros no podemos ser los chivos expiatorios de todo este horror que ha sucedido en Colombia con masacres, asesinatos, millones de desplazados y miles de muertos. Nosotros no somos los únicos culpables. Esto fue una cosa en la que cooperaron los políticos, los grandes propietarios de la tierra, los militares, algunas multinacionales, los jueces, incluso multinacionales que les colaboraron. Entonces, ¿qué pasa? Los jefes paramilitares se dan cuenta que comienzan a tener un gran poder, aún estando presos en Itagüí, comienzan a tener un gran poder y era el poder de los micrófonos y de los ventiladores. Si ellos comenzaban a declarar y a decir quiénes fueron sus cómplices, ellos podían meter en la cárcel en pocas semanas a cualquier político o a cualquier alto funcionario contra el cual ellos dirigieran la acusación. Y comienzan a intentar perjudicar por todos los medios posibles la coalición que apoya al presidente Uribe y comienzan a tratar de incriminar y de implicar a políticos y a personajes. Al ministro de Defensa Santos, al vicepresidente Santos. Claro, muchas veces, en algunos casos con razón, en otros sin ningún tipo de fundamento. ¿Y qué pasa en la Corte Suprema de Justicia que asume la investigación de la parapolítica? Que la Corte Suprema de Justicia es un órgano especializado en juzgar en última instancia procesos que son cocinados y trabajados con mucho trabajo investigativo por las instancias anteriores de los jueces de la Fiscalía. La Corte Suprema no es una entidad especializada en hacer investigaciones. Pero por el fuero que tenían los congresistas, le compete a la Corte Suprema investigar y juzgar y fallar sobre la parapolítica, pero no tenía capacidad real de hacerlo. ¿Qué hace entonces la Corte Suprema? Comienza a escuchar cuáles son las versiones de los paramilitares a través de los ventiladores que ellos encienden o apagan a voluntad. Sí. Y al poco tiempo los jefes paramilitares de Itagüí se dan cuenta que ellos están manejando a la Corte Suprema de Justicia y que si ellos dan información, la Corte avanza, y si niegan la información, la Corte se paraliza. Y dicen, este es nuestro nuevo escenario de poder. Pero eso es desestimar mucho a la Corte. No, no es desestimar a la Corte. Es que la Corte no tiene capacidad de investigar complicidades que ocurrieron en Sucre, en el Magdalena. ¿Y no se da cuenta que lo están utilizando los paras? Se da cuenta que lo están utilizando los paras, pero no tiene otro remedio. ¿Cómo más hace? Mire,
Nosotros llevamos 20 años intentando construir un órgano acusador que se llama la Fiscalía, con millones de dólares de inversión en entrenamiento, en formación de fiscales, con un CTI que es un cuerpo fuertísimo de investigación en detalle, en terreno. La Corte no tiene nada de eso por fuera. Desarrolla ese argumento que nos queda. Entonces, el argumento es que los jefes paramilitares comienzan a tender una trampa jurídica para vengarse del presidente Uribe y para implicar a mucha gente y para tratar de demostrar que todos estaban implicados en el paramilitarismo. Y esa es su estrategia para quitarse la responsabilidad exclusiva de ellos en toda la hecatombe del paramilitarismo, y por lo tanto comienzan a enredar cada vez más al gobierno. El gobierno se da cuenta de eso, de la trampa en que está cayendo. La justicia se da menos cuenta de la trampa en la cual cayó. Pero, por ejemplo, para rematar, un caso como el de Yidis Medina y los ministros Sabas Pretel y Diego Palacio, que puso en aprietos a 2 ministros del gobierno y a altos funcionarios, lo que la gente no sabe es que es una venganza de macaco interpuesta con la manipulación de una de sus personas favorecidas, que era Yidis Medina. No entendí. Política de Barranca Bermeja. En Barranca Bermeja el jefe militar de la zona era Carlos Mario Jiménez Macaco. Macaco está resentido con Uribe, entonces le hace el mandado de la autoconfesión de cohecho de Yidis Medina. Que es cierta. Que es cierta, pero sabiendo, es decir, es cierto que esa señora llega a confesar que ella recibió unos beneficios a cambio del voto. Cuando alguien se confiesa de cohecho, pero es impulsado desde atrás a hacer esa confesión, en el fondo el objetivo no era que de Macaco era que se condenara a Yidis Medina, no. El objetivo era que se destituyera a 2 ministros del gobierno Uribe y que se diera la impresión pública de que el gobierno Uribe estaba negociando la reelección a cambio de beneficios. Eso era un mandado de Macaco contra el gobierno de Uribe. Buscando tablas. Buscando tablas, buscando venganza por haber sido extraditados. Muy bien, fueron extraditados. El presidente Uribe gana ese pulso difícil con los paramilitares y quedan las tierras. Y le falta completar la seguridad democrática devolviéndole las tierras a los verdaderos dueños. Esa es la tarea pendiente del gobierno y esa es la tarea que no ha comenzado a cumplir. ¿Por qué es tan difícil? ¿Por el valor de la tierra que adquirió después de la seguridad? No, por la parte jurídica. Porque el despojo de la tierra se oculta. La posesión actual o la propiedad actual de las tierras. Con testaferratos, escrituras, promesas. Y segundo, porque el país no tiene una institucionalidad para manejar las tierras. En Colombia se produjo un colapso del régimen de propiedad de la tierra y el Estado no tiene capacidad de regular de nuevo esa materia y de devolver los derechos sobre la tierra a la población. Doctor Alejandro Reyes, muchas gracias. No alcanzamos a acabar el tema del despojo de las tierras, pero nos ha hecho revelaciones muy interesantes que permiten interpretar y entender lo que ha hecho la administración Uribe y lo que ha sido la historia del paramilitarismo en estos últimos 20 años en Colombia. Muchísimas gracias y éxitos con su libro. Con mucho gusto, Ramón. Muchas gracias a ti.